Pero muy buenos días para todos a esta hora. Aquí desde unas tierras muy bendecidas, muy hermosas, que el Señor permite que tengamos, que las podamos disfrutar. Desde este lugar deseo saludarles, bendecirles, decirles que tenemos un Dios bueno, justo, que no va a faltar al cumplimiento de sus promesas. Hoy es un día muy especial. Cada día el Señor añade bendición a nuestras vidas. Y ese es el motivo y la razón de poder agradecerle, de poderle decir, aquí estoy, escucho tu palabra, pero también vengo a darte alabanza y adoración. Así que hoy es un día muy especial. Para los que me están viendo, les voy a invitar a que tomen sus Biblias, que es la palabra de Dios, y vamos a abrirla en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Repito, carta a los romanos, capítulo número 1. Y vamos a centrarnos en el verso número 16. Estamos necesitados y tenemos sed de Dios. Así como usted la tienen muchísimas personas. Y hoy hay que acercarnos a ese manantial de agua, tomar esa agua, satisfacernos en esa bendición de su presencia y de beber y calmar esa sed que podemos estar atravesando. Así que los invito a que miremos la palabra de Dios. Nos dice de esta manera: carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo número 1, verso 16. Dice de esta manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Escuchen bien, el evangelio es poder de Dios para salvación a todos o a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, y por supuesto a nosotros también. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Quiero o deseo mejor darles un título: entienda la palabra de Dios y se llenará de bendiciones. ¿Me escucharon? Entendiendo la palabra de Dios, nos llenamos de bendiciones. Empiezo por decirles, ¿cuánto tiempo ha dejado usted pasar y no se ha interesado en conocer la palabra de Dios? No estoy diciendo escucharla. Una cosa es escucharla, oírla, otra es conocerla, otra es entenderla y otra es que le ministre y amarla, que le ministre a su corazón. Así que hoy empiezo por decirles cuánto tiempo ha dejado pasar en el que no se ha interesado por conocer, por entender la palabra de Dios. Esa es una pregunta que usted debe responderse. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros nos hemos privado de bendiciones y nos hemos privado de poderlas disfrutar? Y todo por no conocer las promesas.
Qué importante es saberlas, pero también más importante es conocerlas, entenderlas y aplicarlas, porque eso me va a ayudar a desarrollar fe. Sabemos que la palabra de Dios, como nos lo dice el apóstol Pablo en esta carta, la palabra, el evangelio de Dios, es el poder de Dios. Esa palabra que Dios ha puesto en sus manos para que usted la conozca, la entienda y la ponga en práctica, es el mismo poder de Dios que quiere manifestarse en su vida. Quiere dejarle ese poder para que usted pueda vencer todas las adversidades que nos presenta día a día el mundo. Esta es una guerra y cada día tenemos que ganar una batalla. La guerra se gana ganando batallas. Luego las batallas hay que ganarlas. Usted se levanta en la mañana y en el anochecer se acuesta a reposar su cuerpo y su mente. Y en el transcurrir de ese tiempo, usted está librando batallas, tanto en el ámbito natural como en el ámbito espiritual. Usted está llenándose de poder para poder pasar el día. Porque usted sabe que la palabra de Dios es poder, que la palabra de Dios es la voz de Dios. Es ese manual de convivencia que nosotros tenemos para poder todos los días aplicarlo y ser disciplinados en ella. Si usted ve bien y observa bien, la palabra de Dios, casi toda, por no decir toda, está llena de promesas. Y esas promesas no son para una persona específica, sino las promesas las dio para todos los que son sus hijos y para todos aquellos que creen en el Señor. Luego usted hace parte de esa familia. Usted debe creer esta mañana que todas las promesas que se establecieron fueron hechas para su vida. Ahora, ¿cuál es lo que hay que hacer? Conocer las promesas. ¿Por qué razón? Porque a medida que usted va conociendo las promesas, usted va desarrollando la fe. Porque la fe es una arma poderosa, es una dinamita que explota con poder cerca de esa promesa y la trae en el cumplimiento. Quiere decir que cuando usted tiene la fe que las promesas son para usted y se le van a cumplir, ese es el poder de Dios que se va a desarrollar en su vida. Por eso el Señor nos dejó promesas. ¿Por qué? Porque nos quería motivar, nos quería impulsar, nos quería desafiar de una forma para que podamos nosotros lograr deleitarnos en el propósito que se va cumpliendo poco a poco en la vida nuestra y que viene de Dios. Luego, las promesas las dejó el Señor para que nosotros fuéramos desarrollando esa fe. Cuando el Señor nos promete que va a estar con nosotros, nos promete que nos cuida, nos promete que nos provee, nos promete que nos defiende, nos promete que nos da la salud, que nos da todo lo que corresponde y atañe en el ámbito espiritual a un ser humano. Esas son las promesas. Por eso la fe tiene un poder muy grande. La fe tiene el poder más grande para hacerlo a usted crecer. Tiene el poder más grande para hacerlo a usted avanzar. Que usted no se quede estático. Que cada mañana, cuando usted saque ese tiempo porque está interesado,
porque usted quiere crecer, porque usted quiere creer, porque usted quiere hacer proezas con Dios, porque va a ver tangibles las bendiciones, pero no solo verlas tangibles, sino que las va a poder disfrutar. Todo es por las promesas, esa fe hacia las promesas. Y eso está en la palabra de Dios. ¿Cuántos nos hemos perdido de bendiciones cuando no conocíamos la palabra? Nos contentábamos, nos conformábamos con lo que oíamos. Usted va al templo y escucha una palabra como esta y se conforma, pero no va más allá. El hombre debe trascender, debe ir a la palabra, a ese manual de convivencia, escudriñarlo, pedirle al Espíritu Santo que le hable a través de ella, porque seguramente va a venir palabra rema, va a venir una palabra que le va a llenar, que le va a fortalecer, pero sobre todo una palabra que le va a hacer crecer y madurar. Eso es importante. Importante que lo veamos de esta manera y que lo apliquemos. Muy importante. Por no conocer la palabra, por no entenderla, pues nos tuvimos que haber privado de muchas bendiciones que a lo mejor habían influido esas bendiciones para bendecir a los nuestros también, para bendecir a nuestros hijos y para bendecir a nuestras generaciones. Es indispensable, es una necesidad que usted ponga atención y saque el tiempo y le dedique el tiempo a la palabra de Dios. No estoy hablando en un legalismo, estoy hablando de una pasión. Dios nos da ese tiempo y cuando usted saca el tiempo, no solamente para agradecerle a Dios que hay que hacerlo, para alabarlo que hay que hacerlo, para adorarlo que hay que hacerlo, sino también para conocer el pensamiento de Dios que está en la palabra de Dios. Y cuando lo entendemos es que conocemos el pensamiento de Dios, que eso es lo que llaman la revelación. Muchos se conforman, vuelvo y les repito, con oírla. Asisten, escuchan un ministro en cualquier medio, una palabra, y se conforman, pero no trascienden más allá. Usted tiene que manejar su vida en victoria. No espere que Dios lo haga. Dios ya lo hizo diciendo cómo lo hacemos. Y la palabra es la que nos indica cómo hacemos, cómo obramos. Esa es la que nos hace llevar a hacer proezas, porque el mismo Pablo nos dice en esta carta a los romanos que el evangelio es poder de Dios para salvación de nuestras vidas. Y a veces no entendíamos qué es la palabra salvación. La palabra salvación es un paquete, no es solamente el derecho adquirido para ir al cielo y llegar ahí. Sí, esa es la prioridad, pero dentro de eso está la salvación de su salud, de su cuerpo, de sus finanzas. Es un paquete. Porque de qué saca diciendo ya soy salvo y pasa como un mendigo sobre la tierra. Dios no quiere eso. Dios a usted lo hizo con facultades, con talentos, con dones, pero también le colocó su poder para que los pudiese desarrollar. Es el poder de Dios. ¿Y de dónde viene? No es porque desciende el Señor o bajo la unción del Espíritu Santo. Sí, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros,
recibimos poder para la iglesia, para el servicio, pero estamos hablando de nosotros mismos. Usted tiene que revestirse de ese poder. Ese poder tiene que ser llevado a la práctica. Pero ¿cómo lo recibimos? No es solamente leyendo, sino entendiendo y conociendo las promesas. Porque a medida que usted va conociendo las promesas de Dios, se está llenando de su poder, porque sabe que esas promesas salieron de la boca de Dios, vinieron en su pensamiento y las produjo, las sacó y las reveló, las dio a conocer a nosotros, sus hijos, para que pudiésemos caminar en victoria. Nos preguntamos muchas veces, ¿cuál puede ser la razón de no ver unas bendiciones grandes, plenas, constantes, no intermitentes? ¿Cuándo el Señor nos sacará de esta situación? ¿Cuándo el Señor nos sacará de esta enfermedad? ¿Cuándo nos sacará de estas maldiciones, del oprobio, de la esclavitud? ¿Cuándo? No, Él ya lo hizo. Porque dice que todo fue creado y hecho allí antes del huerto del Edén. Esos 6 días Él trabajó todo lo suyo. Tuvo 6 días para afinar todo lo suyo y todo lo de sus hijos y todo lo de nosotros. Él no tiene que improvisar. A Él no se le ha olvidado absolutamente nada. Él no necesita decirle al Hijo que está a la diestra, al Señor Jesús, ¿se acuerda de tal cosa? Ese lenguaje no existe. Ellos son la perfección. Y ellos usaron 6 días para bendecirlo a usted. Usted es tan importante que Dios usó los 6 días para desatar la bendición en su vida. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? Desarrollarla, porque la bendición viene a ser como una semilla. Voy a poner un ejemplo. Usted está necesitado económicamente. Por lo general les gusta los ejemplos económicos, pero eso es práctico en todas las áreas. Y usted recibe una bendición porque la está esperando. ¿Qué hace? Corre y atiende la necesidad. Eso está bien. Y la suplió. ¿Y qué pasó? Se acabó la bendición. Ya pagó ahí. ¿Y qué? Si usted entiende hoy la palabra, entiende, no dije conozca, entiende, porque es que en el griego conocer es entender. Si usted entiende bien la palabra, el Señor nos da la semilla para que nosotros la multipliquemos. Voy a poner el mismo ejemplo. Si el Señor le da a usted una provisión, ¿por qué no la multiplica como semilla para pagar aquellas responsabilidades y que le quede un remanente para continuar multiplicando y que se vuelva constante la bendición? Esto es muy importante. Se vuelve constante la bendición. La bendición de Dios no es momentánea. Quítese eso de la cabecita. La bendición de Dios es eterna porque es que salió de la eternidad de Él, que Él es perfecto y eterno. Su vida es eterna hoy, esa es una bendición eterna. Luego Dios no le dio y dijo, tome para que pague las deudas y no te vuelvas a meter en deudas. No, el Señor te da una semilla y te bendice y dice, voy a esperar a ver qué hace mi hijo. Entonces, como usted conoce la palabra, asumo que es la palabra de hoy, conociendo la palabra, nos llevará a recibir muchas bendiciones. Si usted conoce bien la palabra, el Señor nos va a decir, yo te prospero todos los días, pero tienes que hacer algo, porque es que Dios no hizo holgazanes, Dios no hizo dormilones, y cuando se quiso dormir, aquel profeta Jonás lo despertó a las buenas.
lo mismo que a Elías. Él no quiere que nosotros lleguemos al estado de adormecimiento, sino que emprendamos. Voy a poner ese seco con ese ejemplo. Si Dios a mí me bendice, yo cojo la bendición y la acerco en mi fe, con mi fe, a la promesa. En la promesa dice que Dios me prosperará todos los días. Entonces traigo esa promesa y la aplico en la bendición. Y la bendición va a ser todos los días. Ahora, ¿cómo? Si Dios dio la semilla a la bendición, ¿cómo? Eso ya nos corresponde a nosotros. Entonces, como usted conoce la palabra y usted entiende la palabra, se le va a hacer más fácil poder hacer multiplicar esa bendición. Él nos dio mandatos, ordenanzas, leyes, mandamientos. Él nos dejó un manual de convivencia. Y si yo empiezo a conocerlo y a practicarlo, voy a ser un excelente siervo de Dios, un hijo de Dios, en el cual la bendición se acomoda a ese nivel. Y va a ser una bendición constante. Dios no da a medias. Acuérdese en el desierto que no les mandó el maná un día, no les mandó el maná en un mes, no les mandó el maná en un año, sino 40 años lo que él había establecido para que salieran después a la tierra de la promesa, a conquistarla. Ese es el Dios y Él lo hace con nosotros. Él está vigente, Él sabe su necesidad, Él conoce la necesidad de su milagro. Entonces usted se preguntará, pero vaya, si lo conoce, ¿por qué no me ha sanado? Porque el por qué siempre fluye. Yo diría más bien, ¿para qué no me ha sanado? Entonces el Señor lo que le podrá contestar es, estoy esperando que active las promesas de Dios. ¿Y cómo se activan las promesas de Dios? No leyéndolas, no escuchándolas, sino creyéndolas. El Evangelio, que es la palabra de Dios, es para salvación. Vuelvo y le repito, y estamos hablando del paquete. La salvación es no solamente el derecho de ir al cielo, sino la salvación es el modus de victoria y de deleite que podamos tener aquí en la tierra. Por eso el Señor, cuando se colocó su nombre, porque Él fue el que se lo colocó, nunca ningún hombre le habrá podido poner un nombre a Dios, se lo colocó Él cuando le dijo a Moisés, si le preguntan quién lo mandó, diga el yo soy. Pero Él cuando le dijo el yo soy, le estaba dando todo el paquete. Yo soy el que te cuido, yo soy el que te envío, yo soy el que te proveo, yo soy el que te doy la sanidad, yo soy el que te cuido, yo soy tu escudo, yo soy tu salvación. Hermoso eso, pero muy poderoso. Por eso la palabra de Dios es importante que nosotros la tengamos de referente y guardada en nuestro corazón y no dejarla empolvar, sino al contrario, estarla activando constantemente. Usted sabe muy bien que en la palabra de Dios hay muchos secretos allí guardados. Usted está interesado en descubrir esos secretos. Usted desea conocer los pensamientos de Dios. No me venga a decir a esta hora que es imposible. No es imposible. Los pensamientos de Dios los da Él cuando usted entienda la palabra y vaya a ese nivel espiritual que se llama la revelación. Dios le va a revelar lo que piensa hacer con usted en un futuro. Dios le va a revelar lo que van a hacer sus generaciones. Dios le va a revelar lo bueno y lo malo para corregir o para seguir. Dios le va a revelar. Entonces uno escucha en el pueblo de Dios
Dios a mí no me habla. Yo escucho allí a la hermana que dice, Dios me habló. Otros dicen, escuché la voz de Dios, pero yo ni por ningún lado escucho la voz. No, Dios no me habla, Dios no me ministra. Siempre están en ese nivel, porque está en el faltante más grande, que es conocer y entender la palabra. Y tiene que empezar a esforzarse. Cuando usted va al manual, es como un niño cuando está aprendiendo por los modales en casa, cuando usted le enseña a comer, cuando usted le enseña a hablar, cuando usted le enseña a comportarse, cuando le enseña qué es la obediencia, cuando le enseña qué es el respeto, cuando le enseña qué es la humildad, cuando le enseña qué es la honra. A esos niños cómo van a ser bien formados. No van a tener crisis mental ni espiritual para no producir en sus pensamientos aquellos conocimientos que lo van a hacer grande. No le van a faltar. Usted ve hoy en día esa falencia. Eso está faltando. Los niños están dedicados a otras áreas y dejaron de usar su mente y ser inventores, porque hay muchos que están perdiendo esos talentos. No hablo solamente de adultos, hablo de jóvenes, hablo de personas adultas como uno. Cada día yo debo hacer algo diferente y debo producir algo nuevo. Debo inventar algo. Puede ir, hágase un menú mañana. Invéntese una fórmula. A lo mejor de ahí sale una bendición muy grande. Así han sido los grandes vendedores hoy de todas esas marcas de comestibles. Nacieron así, de abajo. Hicieron una mezcla, salió perfecta, pero se desafiaron. Estoy exponiendo un ejemplo. ¿Qué hace usted por levantarse? ¿Qué hace usted o qué está haciendo por avanzar? ¿Qué está haciendo por lograr proezas? Estático, quejándose, conformista, acomodado, dependiente. Eso hay que sacarlo. Reinvierta las cosas. Haga un posicionamiento poderoso de su vida a partir de hoy. Las bendiciones, vuelvo y le repito, que Dios nos da deben de ser eternas si lo creemos. Es decir, la bendición larga, constante, depende de nosotros. Nuestra fe es la que alimenta esa bendición para que esa bendición perdure. Usted no ha visto las herencias de las buenas familias, hablo, no de la deshonestidad. ¿Cómo esa bendición de abuelo pasó ahí a papá a hijo y ahora va a nieto y va siendo multiplicada? Porque es que la bendición es eterna, no es solamente para usted, la bendición no es para su salud solamente, la bendición es para la salud espiritual, corporal, financiera, de toda índole. Esa es la salud, y esa salud debe aplicar en los remanentes y en las herencias, porque usted es un referente. Usted es un referente. No lo olvide. A veces nos conformamos y pensamos que tenemos un Dios que es como ese Dios bombero que llamamos, que cada vez que se está incendiando llama para que apaguen incendios. Y no, Dios no es nada de eso. Claro, Dios da bendiciones y nosotros las convertimos en bendiciones temporales. No es Dios. Le echamos la culpa a Dios. Dice, pero Dios, yo le estaba pidiendo a usted, no era el mercadito, no era la semilla, sino todo. Ah, rico. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Usted qué da? ¿Qué va a desarrollar? Cuando usted llega a un cultivo y encuentra ya las mazorcas de fruto, ¿qué va a hacer? Recogerlas y comérselas.
Pero si usted llega y encuentra un campo preparado y va a sembrar semilla y espera que crezca, pues es el proceso y la bendición es el proceso para que sea constante, constante, he dicho. Su bendición no es temporal, ni Dios da bendiciones temporales. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel del desierto, nunca más lo volvió a entrar al desierto. Las bendiciones que da Dios son eternas. Y la primera bendición es la salvación. Y esa salvación encierra un paquete, se lo estoy resumiendo. Y ese paquete lo hace a usted integral en recibir y en deleitarse en todo. Salud espiritual, salud física y salud financiera, que es lo que más le preocupa al hombre. Eso es importante que hoy lo tengamos. Nosotros estamos llamados a descubrir esos pensamientos de Dios. Y no solamente descubrirlos, traerlos y poseerlos. Los pensamientos de Dios. Dios dice que me bendice, yo traigo eso y camino sobre esa bendición y nadie me moverá de ahí. Y Dios te dijo que te sanaba, no te moverás de ahí. El proceso puede estar pasando porque va a ser una bendición constante. Y si usted llega a poseer eso, esa palabra, desde luego va a ser una bendición muy grande. Usted va a poder crecer. Usted va a poder vivir en una buena salud en todas las áreas. Y usted va a poder ser bendecido en todas las áreas. Su bendición le alcanzará a todas sus generaciones. Y a usted, así usted parta al cielo, esos remanentes la recibirán. Porque usted está recibiendo una bendición de promesa de allá de Abraham, el padre de la fe. Mire cómo son. Y hasta ahora la estamos recibiendo y la están recibiendo nuestros hijos y la van a recibir nuestros nietos. Es clave, muy importante. Acuérdese que la justicia de Dios se revela es en la palabra. Y eso nos dice la palabra. Porque es poder de Dios para salvación. Y todo aquel que cree, ahí nombra el judío y el griego en esa época, pero colombiano o de la nacionalidad que fuese, cree, ¿sí? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. No es que aparezca aquí en un cuadernito escrita, es por fe y para fe, para seguir creciendo. Por fe y para fe lo pueden unir en una sola palabra, en la fe. Cuando a usted le pregunten que si está caminando, que si usted vive de fe, diga, yo no vivo de fe. Yo vivo en la fe. Y le van a decir, pero yo no entiendo eso, explíquemelo. Y dígale, es que cuando yo vivo en la fe, es porque la fe se ha revelado en mí, diga, y para la misma fe, como dice la palabra. Dice, justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, para incrementarla. Usted debe caminar en la fe, no de fe. Usted no vive de fe. Usted está dentro, en la fe. Eso es importante, es básico, determinante. Que usted lo pueda hoy comprender y entender. No me interesa que lo aprendan, me interesa es que lo entiendan. Siempre haré énfasis en que la palabra de Dios, que es su poder, pueda ser entendido en los corazones de una persona, de los seres humanos. La sociedad hubiera cambiado, nuestros hijos serían diferentes. El futuro de nuestros nietos sería de gran bendición si le ponemos atención a esto. Pero por algo
debemos de empezar. Y digo que la palabra de Dios es poder, porque en ella están las promesas, diga que yo soy el que las debo recibir, pero también están las armas que yo debo que ejercerlas en la palabra. Las armas están en la palabra de Dios, entonces usted debe ejercerlas. Y una arma muy poderosa se llama la fe. Usted vive en la fe y yo vivo en la fe. Por eso, muchas veces vemos a los cristianos, nuestros propios hermanos en la fe, que viven desarmados, que viven quejándose, criticando, que viven pesimistas, desmotivados, conformistas, que viven tediosamente, que viven perezosamente, que viven deprimidos y que viven sobre todo indefensos. Uno los ve. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque no saben aplicar las armas espirituales. Siempre están buscando seres naturales que le puedan entender, que le puedan acompañar en esas penas y en esas quejaderas, porque los hay también. Se unan los dos, buscan, pero no buscan al Dios poderoso que los puede sacar de todo. Hoy, ¿qué estamos aprendiendo? Y eso va para mí y va para todos. Y es que la bendición es la semilla. Usted dice, ¿cómo así? Ya lo expliqué. La semilla que usted debe multiplicar, debe labrar, debe trabajar, debe arar, debe rociar y debe recoger como si fuese un fruto aquí en el campo natural. Esa es la bendición. Y si yo hago eso, lo hago basado en las promesas, porque Dios me lo prometió. Entonces eso me lleva a esa fe de que esa promesa va a llevarme a la prosperidad. Él me prometió que si yo entiendo la palabra, como se lo dijo allá Josué, en el libro de Josué, capítulo 1, esfuérzate, sé valiente, procura que esta palabra la entienda, esté en tu boca todo el día, y yo me encargaré de prosperarte todos los días y en todo lo que tú hagas. No dijo, te daré la bendición que necesite. Yo no necesito una bendición. Yo necesito la semilla que me lleva a la bendición constante. Eso sí lo necesito y Dios me lo da. Vuelvo y le repito, y le puse un ejercicio práctico porque ese sí lo entiende. Ese lo entiende. Vuelvo y lo repito. Entonces, cuando usted está necesitado para cumplir o cubrir un compromiso, ¿qué le hace? Señor, dame la provisión, dame la provisión, dame la provisión. Suelta la bendición, Señor. Yo necesito pagar esto, no he pagado el arriendo y todo lo demás. Pues el Señor en su misericordia lo puede hacer. Pero usted paga el arriendo ese mes, ¿y qué pasó el otro mes? 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 Usted necesita es una bendición constante. Esa no la da Dios. Dios le dio la semilla y usted se la comió pagando lo primero. Ah, ¿cómo así? No era para pagarlo, era para multiplicarlo. Entonces, si Dios le da la semilla, es para que usted salga de la pereza, de la desidia, de ese encerramiento mental, libere sus pensamientos y diga, el Señor me dio esta plata, voy a invertirla en una dirección de Dios que me produzca para pagar allí y que me quede un remanente para seguir pagando. Así se hace. Eso no es, ya me la dio y salgo de esto. No, toca ir buscando una constante, perdón. Y esto es clave hoy, es importante, y eso está en la palabra, y está basado en las promesas, pero hay que activarlas. ¿Cómo las activo? A través de mi fe. Yo sí creo, pero no creo. Esos son muchos los de la fe.
Yo creo, pero tengo que acudir a otros medios porque esto. Yo creo, pero me la paso llorando. Yo creo, pero esto. Entonces, ¿cree o no cree? Ahora, a mí no me interesa, y discúlpeme como ministro que usted crea la palabra. A mí me interesa que la entienda, porque al entenderla le va a crecer aún más de creerla, más. Se le va a añadir una fe altísima. Y esa fe altísima va a romper esquemas, va a romper paradigmas y todos los argumentos, y usted va a poder deleitarse en la bendición de Dios. Eso hace la palabra de Dios. Pero si usted no se esmera por conocerla, si usted la tiene empolvada en su casa, esperando que otros se la den y le alcahueteen o sean cómplices de esa pereza, pues usted no va a lograr. Y esta palabra no le va a llegar. No va a ver los resultados. De manera que hoy deseo a cada uno de ustedes invitarlos, motivarlos, incitarlos a que se levanten a leer, a escudriñar, pero buscar un entendimiento, porque ese es el que cambia. El otro lo hace a usted conocedor. Conoce la palabra y no más. Entre comillas, teología. Pero usted necesita ese entendimiento. Pida entendimiento, se lo da el Espíritu Santo. Y a medida que usted vaya desarrollando esa relación con el Espíritu Santo, Él se encargará de abrirle su mente e irle colocando sus pensamientos y eso va a cambiar su vida. Usted va a tener otro tipo de expresión. En victoria, estoy en bendición, mi bendición es grande, por eso se dice que la bendición de Dios abunde y sobreabunde. Eso se llama ser permanente. Una abundancia permanece. Un estado normal de fe es el momento. La abundancia es una fe creciente. La sobreabundancia una fe más creciente. Y el extra de Dios es la revelación de Dios que lo lleva a conocer los pensamientos de Dios para que usted pueda ejercerlos y pueda caminar en ellos. Ahí sí va a poder decir, con Dios haré proezas. Hoy en día vemos que son personas muy sensibles a los ataques del enemigo. Hoy lo vemos a menudo. ¿Por qué? Los afanes lo llevan a eso, los llantos, las lágrimas, la quejadera, la depresión. ¿Y qué es eso? Eso se resume en una palabra, falta de fe. Falta de fe. ¿Y cómo la vamos a desarrollar? Ya lo aprendimos a través de la palabra de Dios. Lo vamos a desarrollar. Hay niveles. En la palabra de Dios hay niveles. Usted tiene que colocarse en uno de esos niveles. Primer nivel, leerla. Lee la palabra, sí, estoy en el primer nivel. Segundo, conoce la palabra. Sí, la conozco, está en el segundo nivel. Tercero, cree en la palabra, estoy en el tercer nivel. Entiendo la palabra, estoy en el máximo, cuarto nivel. Son esos 4 niveles. Leerla, conocerla, creerla y entenderla. Eso es clave. Ojalá lo escriban después allí y lo repasen. Ahora, ¿cuál es el ideal? ¿Cuál es el objetivo? Es enamorarse de la palabra, porque lo que usted se enamora produce estímulo, produce pasión. Así como una pareja se enamora, se cuidan, están pendientes, quieren a todo lado, a todo momento estar juntos, quieren estarse dando picos, todo. Así mismo es la palabra. Cuando usted se enamora de la palabra, quiere tenerla a toda hora, sin dejar de cumplir otros compromisos. Enamórese de ella y reciba esa palabra y llévela a su corazón
que esté en su corazón y no en la mente, porque muchos se quedan en la mente y ahí no trabaja es en el corazón. La mente es la entrada, el corazón es el depósito. Por eso decimos que la palabra de Dios requiere de amor. La palabra de Dios requiere de disposición. Eso no es tener una Biblia y ponerse uno a leer, tener una disposición. También la palabra de Dios requiere una entrega, requiere un tiempo, requiere una pasión. Eso requiere la palabra de Dios. Establezca un aposento, establezca en disciplina un momento, solo para eso. Y va a ver cómo va a crecer, va a ver cómo va a ministrar su vida. Lo invito para que lo haga. Invito para que no deje de recibir la palabra, pero también lo invito para que se esfuerce a entenderla. Cuando la palabra de Dios llega a su corazón y usted empieza a amarla, es porque ya la está entendiendo. ¿A usted no le pasó el día que entendió las tablas, se puso feliz cuando comienza a entender cuando era pequeño? Así mismo somos niños crecientes en la fe, que a medida que vamos entendiendo, pues nos va a producir más gozo, más pasión, más entrega, y vamos a llegar al nivel de poder tener esa revelación del Señor. Si usted lo hace y deja que lo lleve al buen camino, usted lo que va a lograr es entrar a un campo sobrenatural. Y eso sí es lo que desea Dios, que nos movamos en ese campo, en el campo sobrenatural. Que allí esté fortalecida nuestra fe, porque en el campo sobrenatural es donde batallamos y ganamos. Aquí en la tierra nos desgastamos. Deudas, enfermedad, dolor, frustración, derrota, aquí en la tierra. Pero si usted corrige y logra ascender al campo sobrenatural, allí comienza a tener usted combates y guerra espiritual en lo sobrenatural para que se vea reflejadas las respuestas en el campo natural. Y así será el poder de Dios, muy alto. Allí usted podrá derrotar a los enemigos, esa enfermedad, esa opresión, esas maldiciones. Allí podrá derrotarlo. Voy concluyendo. Si usted empieza a interesarse y a enamorarse de la palabra, lo está haciendo directamente es con Dios. Dios no lo ha abandonado, Él está ahí al lado a través del Espíritu Santo. Y Él mismo le hará, el Espíritu Santo, cambiar de visión. Usted va a ver diferente, y si ve diferente, escucha diferente, ve diferente, habla diferente. Usted se va a poder empoderar de todas las promesas que Dios estableció en su vida. Su fe será de otro nivel. Voy a orar por ustedes. Amado Padre Celestial, que esta palabra haya quedado en todos aquellos que la van a escuchar y la han escuchado. Que haya bendición poderosa y sobrenatural en cada uno de ellos. Que venga tu revelación. Espíritu Santo, acércate, enséñales y da el entendimiento. Queremos conocer los pensamientos de Dios. Ayúdanos. Sabemos que estamos dentro del paquete de la salvación y que hoy la bendición es la semilla para lograr que fuera permanente, crezca y que todo se logre en el acercamiento a las promesas. Te lo estoy pidiendo en el nombre glorioso de Jesús, pidiendo que se abran los cielos a favor de cada uno esta semana
que está empezando, que haya fruto en esta palabra y que se vea reflejado en respuestas que están esperando. Los bendigo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amigos, amigas, amados, amadas, les invito para que dentro de 8 días me acompañen en el templo del Centro Cristiano Vida en Victoria. Allí habrá una administración muy poderosa este domingo que viene para usted y puede ser libre definitivamente. Allí podrá sacar esos atoramientos y eso que tiene detenida las bendiciones. Les inviten a las personas completamente gratis y el Señor sé que se va a glorificar de una manera muy generosa y muy poderosa. Los espero en el templo, dejando un poco la cultura del teléfono, y allí recibirán una bendición muy poderosa. Que Dios me los bendiga, una feliz semana y que estén hoy contentos junto con sus familias deleitándose en la confraternidad. Que Dios me los bendiga, me despido diciéndoles que la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo reposen en sus vidas. Amén y amén.